Muy bien, muy buenos días para todos. Hoy vamos a empezar con la unidad número 3, que tiene que ver con lo que es el derecho internacional del trabajo. Eh, Ustedes ya habrán visto la primera clase, la que nos ha dado el doctor Frascarolo, donde él desarrolla las dos primeras unidades y mucho de lo que ha manifestado él, ahora lo vamos a ver un poco más en concreto, porque se trata específicamente de esta bolilla. Eh, el doctor Carlos Frascarolo nos dijo en aquella clase que se trataba justamente de un derecho de sangre, un derecho que ha nacido con mucho dolor, ha costado mucha sangre, mucho sudor y mucho esfuerzo social. Ha sido siempre una rama del derecho que ha nacido, como quien diría, con mucho sufrimiento. En fin, sin, sin abrumar más en ello, debemos tener en cuenta que recién con el nacimiento de la gran industria, hacia 1800, se va a dar lo que es la realidad social y económica que se vivía en esos tiempos. El mundo recién a partir de 1800, con ese nacimiento de la gran industria, va a advertir la situación en la que nos encontramos. De esta manera surge, nace y se crea lo que se llama el proletariado. El proletariado es aquel sector social que requiere del salario como medio para adquirir los recursos para subsistir. Su posterior consolidación, es decir, su nacimiento, creación y posterior consolidación, va a hacer que comience una constante guerra contra los abusos de los empleadores. No debemos olvidarnos que el mundo en ese momento existían dos principios muy marcados. Primero, estábamos con una situación mundial y social que tenía que ver con la revolución industrial. La revolución industrial tenía la idea principal de producir más y al menor costo. Y dentro de todos los eslabones que forman parte de esa cadena de producción, existían bienes que podían, hasta un cierto límite, adquirirse a un menor costo. Por lo tanto, ¿quién era o dónde era donde se lograba el mayor ahorro por parte de los industriales, sino con la parte de los trabajadores? Es decir, abusando de la necesidad de aquella gente que necesita, perdón la redundancia, que requiere indispensablemente del salario para obtener sus medios de subsistencia. Ese proletariado es abusado por el empleador, que en ese afán de producir más y al menor costo no le queda otro camino que abusar de la clase obrera. De esa manera, y sobre todo se va a ver en los barrios industriales hacia 1812, el promedio de vida de los trabajadores era de 25 años y 9 meses. Luego, hacia 1827, se reduce a 21 años y 9 meses. Eso es propio de la situación en la que prestaban servicio. No existían normas de higiene y seguridad de ninguna naturaleza. Se realizaban en jornadas de trabajo que iban de 15 a 18 horas y solo con descanso de media hora para poder almorzar o comer, pero no tenían mayores descansos. Además, existían muchas veces fábricas totalmente encerradas que estaban a más de 30 grados centígrados, sin ventilación de ninguna naturaleza. Entonces, toda esa exposición de los trabajadores hizo o vino en desmedro inclusive de su salud. Existían reglamentos internos dentro de la fábrica que también eran muy rigurosos. Así, aquellos trabajadores que llegaran 5 minutos tarde o que silbaran en su lugar de trabajo, se los multaba con un chelín. O aquel trabajador que faltara por cualquier razón o inclusive por razones de enfermedad, que de alguna manera estaría justificado, lo sancionaban con una multa de 6 chelines si no mandaba a algún trabajador reemplazante idóneo por cada día que estuviese ausente. Sin necesidad de llegar o seguir abrumando con reseñas históricas, volvamos al hecho de que a fines del siglo XIX Europa se va a encontrar muy convulsionada y muy movilizada
por la gran cantidad de estallidos sociales que se iban dando y que mostraban la cruda realidad en la que se encontraba el mundo a partir de esa revolución industrial y ese liberalismo económico que no daban solución y que eran consecuencia propia de, de esas políticas imperantes en la época. De tal manera que se pone en evidencia la necesidad de crear lo que sería un derecho internacional privado, o bien que se creen o funden determinadas reglas o principios que abarquen a todos los países y regiones en el mundo y que logre o que tengan como fin buscar un equilibrio y que ese equilibrio a su vez esté fundado sobre la buena fe y la equidad. Eso se pone en evidencia, como lo dije recientemente, es decir, la necesidad de lograr una serie de principios. Sin embargo, llega la Primera Guerra Mundial en 1914 y nada de ello todavía se había logrado. Entonces, Europa se encuentra, los países aliados, con muchos estallidos sociales y la necesidad de enfrentar una industria bélica de gran envergadura como fue la Primera Gran Guerra. De alguna manera, los países aliados van a necesitar de una paz social para poder lograr, o una alianza social interna para poder lograr y llegar a un buen puerto como consecuencia de esa guerra que se acababa que ya venía iniciada y que con el transcurso de los primeros años se muestra su imperiosa necesidad. De esa manera, hacia 1916, se va a llegar a lo que es la reunión de Leeds en Inglaterra. Esta reunión concurren los países, representantes de los países de Bélgica, Italia, Francia e Inglaterra, y son convocados por el Comité Confederal del Proletariado Interaliado, que van a tener como búsqueda lograr un pacto de paz social interna para que así pueda llegar estos países aliados a buen puerto dentro de este proceso bélico, como dije, de gran envergadura. En dicha reunión se concluye o se acuerda que con el Tratado de Paz que pondría fin a la Primera Guerra Mundial, se debían establecer ciertos principios o abarcar y alcanzar determinados principios que pongan tranquilidad a la clase obrera, que pongan límite a los abusos de los empleadores. Y así se llega luego, en 1919, al Tratado de Versalles, que es el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial. Dicho tratado establece o crea lo que es la Sociedad de las Naciones y a su vez crea lo que es la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo que tiene directa relación con nuestra materia. Ahora bien, cuando se crea, cuando se llega a este Tratado de Paz, se dictan 9 principios fundamentales que tienen que ver con el derecho del trabajo. El primero de ellos es que el trabajo no debe ser considerado ni una mercancía ni un artículo de comercio. Es decir, se le da por primera vez el carácter o el valor humano que tiene el trabajo. Ya no podía estar dentro de aquellos elementos que podían bajar su costo al máximo posible con el fin de producir más y al menor costo. Entonces se lo saca como un artículo del comercio y se le da por primera vez valor humano. Luego se establece el derecho el derecho de asociación con cualquier fin, siempre y cuando no sea contrario a lo que es las leyes o los principios de cada región y país. De esa manera se establece el derecho de asociación, como dije, tanto para trabajadores como para empleadores. Se sientan los principios o el derecho a lo que sería la libertad sindical. También se van a establecer en tercer lugar, el principio de que los trabajadores deban recibir un salario que les asegure un nivel de vida digno y que así lo sea o se lo comprenda en su lugar, en su región o en su país. Esto da origen a lo que es el salario mínimo vital y móvil. También se crea o se adopta, en cuarto lugar, el principio de la jornada limitada de trabajo, de 8 horas diarias o 48 horas semanales. A diferencia de nuestro país, se establece que la jornada es 8 horas diarias y 48 horas semanales. ¿Por qué ese I cambia por O? Porque nosotros, en nuestro país,
el tope o el límite fijo es el semanal. Se permite que puedan haber hasta una jornada de 9 horas diarias con el fin de que a las 13 horas del día sábado se completen las 48 horas semanales. Este principio limita por primera vez las jornadas de trabajo que antes eran agobiantes y sin descanso alguno. También se establece el descanso semanal de 24 horas, preferentemente que sean días domingos. También se establece como principio, el sexto principio, la supresión del trabajo de los niños y la obligación de introducir respecto de los trabajadores jóvenes de ambos sexos las limitaciones necesarias para que puedan continuar con su estudio y un desarrollo físico y mental que por la edad les corresponde. También se establece igual remuneración por igual tarea como séptimo principio, sin distinción de sexo, debiendo abonarse en dinero en efectivo y en lugares donde no se expendan bebidas alcohólicas ni existan lugares de juego. En octavo lugar, se establece que las reglas dictadas en cada país deben ser, que establezcan condiciones de trabajo, deberán asegurar un tratamiento económico e igualitario a cualquier residente obrero que legalmente resida en el país. Por último, y en noveno lugar, se establece que en cada estado existirá la organización un servicio de policía que le permite, o servicio de inspección, que en realidad sería el nacimiento de lo que es el poder de policía por cada país, a cargo de cada país. Este principio establece lo que se llama el servicio de inspección, en el cual deberán participar mujeres con el único fin de poder establecer o verificar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relativas a los lugares de trabajo. En nuestro país ello está llevado a cabo a nivel nacional el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y a nivel provincial a través de la Secretaría de Estado de Trabajo. Bien, como hemos dicho hasta aquí, tenemos lo que es el derecho internacional del trabajo, su nacimiento a través del Tratado de Versalles. Aquel Tratado de Versalles, que siendo lo mencionado en el principio, ha dado origen a la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo ha tenido una vida súper activa desde 1919 hasta 1939. Hasta la actualidad también, pero quiero hablar sobre ese periodo. Esa vida activa que ha desarrollado la Organización Internacional del Trabajo le ha permitido, primero, subsistir ante la extinción de la Sociedad de las Naciones, con quien estaba ligado su nacimiento. Con posterioridad a ello, ha podido planificar todo lo que es el mundo de la posguerra, producto de aquella Segunda Guerra Mundial, donde el mundo ha sufrido grandes pérdidas. Sus oficinas fueron trasladadas por razones de seguridad hacia Canadá, con el fin de poder sortear los embates de los países totalitarios de la época, tales como la Alemania nazi y la Italia fascista. Cuando llega 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo hace una declaración, que es la número 26 en Filadelfia. En dicha oportunidad va a establecer 4 principios fundamentales. En Filadelfia, Estados Unidos. Va a declarar 4 principios fundamentales. El primero de ellos es que el trabajo no es una mercancía. En segundo lugar, va a establecer que la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el mundo, en este mundo. También va a sentar el principio de que va a declarar que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes. Y en cuarto lugar, va a declarar que la guerra contra las carencias se debe desatar con un vigor implacable. Luego, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo va a ser premiada o reconocida con el Premio Nobel de la Paz, como consecuencia de una activa vida en búsqueda de la paz y la tranquilidad a nivel mundial. Así, la Organización Internacional del Trabajo ha declarado, y se acepta la idea a partir de ellos, de que la justicia social y sin libertad es imposible lograr una paz verdadera en el mundo.
Por último, resta poner de manifiesto cómo es el funcionamiento de esta Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo tiene dos formas de manifestarse, una a través de los convenios y otra a través de las recomendaciones. Los convenios, a diferencia de las recomendaciones, tienen carácter obligatorio para todos los países que las ratificaron y se constituye en derecho positivo y nacional de cada país que las ratificare y a partir de su ratificación. En cambio, las recomendaciones tienen que ver con una orientación para la aplicación de aquellos convenios que se hubiesen ratificado, que no tienen ningún carácter obligatorio. Bueno, en fin, la Organización Internacional del Trabajo es un organismo que tiene un vigor y una vida hasta el día de hoy sumamente activa. Podríamos decirlo que la Organización Internacional del Trabajo ha permitido y actualmente permite que todos aquellos principios y abusos que todavía se siguen dando en muchos lugares del mundo se vayan mitigando. Tiene una actividad implacable, llena de vigor, en búsqueda de evitar el sufrimiento de aquellos trabajadores que sufren abuso de sus empleadores. Porque no obstante la claridad de los principios que hemos dicho y que hemos mencionado, no significa que en todos los lugares del mundo sean así considerados y sobre todo respetados. A modo de ejemplo, y que no tiene para mí ningún desperdicio, les dejo un video que se ha subido en YouTube donde explica la actividad de la Organización Internacional del Trabajo en la actualidad, no solo antes, contando la historia de dicha organización, sino fundamentalmente que hasta el día de hoy desarrolla una vida activa y permanente en búsqueda y protección de aquellos derechos más esenciales de los trabajadores. Bueno, espero que haya sido claro la clase dada de esta forma, espero que les sirva. Igual tienen, por supuesto, toda posibilidad de consulta a través de la página que tenemos creada al efecto. Quedo a su entera disposición y bueno, como les dije anteriormente, espero que haya sido claro y de gran ayuda para ustedes. Muy amable y hasta la próxima.